Bienvenidos al curso de Creando Encuentros Bíblicos en Comunidad. Aquí estamos ya en la última parte de aplicación. Es un placer poder hablarte del paso que es redactar preguntas de aplicación. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel que yo contaba al principio de esta serie de pasos para crear un EBC? Pues Samuel era una persona en la clase de escuela dominical que tuve que decía que él, cuando se les preguntaba mediante una encuesta a todos los alumnos, él decía que él no leía la Biblia simplemente porque era irrelevante para su vida. No miraba por qué leerla si no tenía ninguna conexión con su vida. Y me quedé tan impactada por él que me quedé pensando cuán importante es hacer la conexión entre la vida del alumno y la Biblia. Porque esto es lo que hace relevante cuando el alumno puede encontrar sus respuestas, verdades que impactan su vida. Cuando simplemente se lee y quizás aún se estudia, pero no llegas a la parte de la aplicación, es donde puede ser un pasatiempo divertido si te gusta analizar, pero no cobra vida. Entonces, para mí la historia de Samuel tiene que ver mucho con nuestro problema de no aplicar la Biblia, de no ayudarles a hacer la conexión. Recuerda que nuestro papel es crear un EBC que ayuda al alumno a reflexionar sobre su vida y analizar profundamente la verdad de la Biblia, pero hacer la conexión de manera que sea relevante y transformador. De hecho, uno de los conceptos que respalda y fundamenta las preguntas de aplicación es un pequeño diagrama en 3 círculos. Entonces Dios Él revela su palabra. Sienten que hay cosas que ellos aprenden, pero no hay transformación en su vida a menos que haya obediencia. Los 3 círculos muestran decir, hay revelación y hay transformación, pero no es automático, sino hay obediencia. De hecho, la vida de Jesús cuando tenía su ministerio aquí en la tierra muestra una crítica muy fuerte contra un grupo de líderes. Quizás su censura hacia ellos fue más fuerte que cualquier grupo. Y eran los líderes religiosos que tenían todo conocimiento memorizado acerca de la palabra de Dios, pero les acusaba de ser hipócritas. Y un hipócrita es simplemente alguien que sabe lo que debe hacer y no lo hace, o peor, finge saberlo, pero no hay evidencia en su vida. Entonces se mira que uno cuando reflexiona, Santiago habla de tener cuidado los maestros porque vamos a ser juzgados más severamente. Y uno se pregunta si no será que podemos inadvertidamente estar contribuyendo a la hipocresía que existe en abundancia en nuestras iglesias, porque hay un desconecte entre estudiar la palabra, dejamos la gente analizando X punto, pero nunca aterrizamos, nunca los acompañamos a aterrizar y decir, entonces, ¿qué relevancia tiene para mi vida? ¿Qué cambios debiera yo hacer? ¿Cómo vivo a la luz de esta escritura? Y eso no es un paso automático. El maestro le toca ayudar al alumno a ser hacedor de la palabra y no solo oidor. Entonces, quizás las preguntas de aplicación son quizás las más importantes en toda la serie, porque ahí es donde aterriza el alumno, el acampante, y puede que se le ayuda a desarrollar la destreza de decir, ¿y cómo vivo a la luz de esta verdad? ¿Qué diferencia haría en mi vida? Entonces, con esta introducción te invitamos a volver a tus 12 columnas. Y si tu columna
de aplicación, esta etapa, tú no aterrizaste, porque ya llevamos varias sesiones analizando el pasaje desde que empezaste a construir el puente con las 12 columnas. Y ya estamos en la etapa de lo que es hacer la plataforma sobre las 12 columnas. Entonces, en tu vida, si tú no puedes decir, wow, el haber estudiado tantos días mi pasaje, si no hay una diferencia en mi vida, si no estoy viviendo a la luz, ha sido más un ejercicio académico. Entonces, tienes que parar el proceso y decir, bueno, Señor, ¿cómo ha cambiado mi vida desde que he estado haciendo ese análisis profundo de mi pasaje? O sea, 12 columnas es mucho trabajo, pero no puede ser solo un ejercicio académico. Tiene que ser algo que tú dices, ahora mi familia ve una diferencia en mí. O ahora mi forma de pensar ha cambiado, mis creencias han cambiado, o mis actitudes. Entonces, a partir de esto, de decir, esta es la diferencia que ha hecho en mi vida, es donde yo ya estoy listo a decir, ok, yo ya sé y voy a guiar a los alumnos. Tiene dos partes. La primera parte del enfoque vivencial fue la pregunta que se hizo al principio del EBC, que los hizo reflexionar sobre una experiencia personal siempre relacionado con el subtema del EBC. Ahora, parte 2 del enfoque vivencial se pone en la primera sección de la aplicación. Y esa pregunta les recuerda lo que compartieron al principio, pero ahora vuelven a reflexionar sobre su experiencia a la luz de la escritura. Recuerda, esta pregunta busca conectar la Biblia con su diario vivir. Por ejemplo, si estás estudiando Filipenses 4 y la pregunta, el enfoque vivencial 1 era, ¿cómo encuentras la paz? Y empiezan a hablar. Si son adultos, dice, bueno, encuentro la paz yendo de vacaciones, o encuentro la paz despejando la mente, tratando de no pensar en nada, o durmiendo, o diferentes formas que uno podría decir que encuentra la paz. Entonces lo comparten al inicio del EBC y estudian y analizan que Pablo dice, en esto pensad. Y si uno piensa, por ejemplo, en todo lo verdadero, la palabra que significa dogma, doctrina, verdadero, entonces uno encuentra la paz pensando, no vaciando la mente. Uno encuentra la paz porque en lo que tú piensas, en las verdades de Dios, ahí es donde encuentras la paz. Eso fue el descubrimiento que hiciste en el análisis, la observación del pasaje y la interpretación. Entonces regresas al final del EBC y dices, ahora, ¿recuerda cómo dijeron que encuentren la paz? Bueno, ahora lo que tienes que hacer es decir, ¿cómo modificarías tu forma de encontrar la paz a la luz de la escritura? Y eso sería la pregunta en este. Después, para amarrar, uno dice, bueno, vamos a hacer un plan de acción. El plan de acción es como el cierre de todo el EBC. Uno tiene que averiguar, en esencia es, bueno, a la luz de todas tus lecciones de aplicación, todo este EBC, ¿qué vas a hacer ahora? Es donde uno aterriza. Recuerda, los planes requieren especificidad, pasos accionables. No basta con solo tener buenas intenciones. Algunos ejemplos podría ser, bueno, si yo creyera esto, pero de todo corazón,
¿cómo cambiarían las cosas? O diría, ¿qué diferencias se miraría en mi vida si yo aplicara este principio? O ¿cómo puedo obedecer lo que Dios me ha revelado? Acción entendemos multidimensional, no entendemoslo como solo hechos únicamente, puede ser creencias, puede ser en el dominio de las emociones, de las actitudes que uno puede asumir. Pero sí son decisiones, son importantes. Ahora, no queremos 10 planes de acción, es una sola, con especificidad. No diciendo cosas como bueno, en cuanto yo voy a encontrar la paz, yo voy a decir, voy a tratar de pensar más en las verdades de Dios. Ese es mi plan de acción. Uno le diría, bueno, ese es un buen comienzo, pero ¿qué cosas te causan ansiedad? ¿Qué cosas te quitan la paz? Entonces puede decir, si es una mamá, decir, bueno, me quita la paz el hecho de, me preocupa mucho mis hijos y me preocupa cómo están en las tentaciones que se enfrentan en el mundo. Entonces eso paso muchas noches ansiosas. Entonces decir, si esa es la fuente de la ansiedad, ¿cuál es la verdad que hace frente a esta ansiedad? Entonces yo tengo que pensar en decir, ok, la verdad es que Dios ama más a mis hijos para empezar que yo. Entonces Él va a velar por mis hijos. Entonces primeramente voy a descansar en que Dios vela por ellos. Y voy a convertir mi ansiedad en oración. Entonces yo voy para tener algo concreto que hacer cuando se levantan los sentimientos de ansiedad, voy a escribir las oraciones. Y yo creo que voy a buscar los versículos de que me hacen peso. Y voy a escribir mi oración. Entonces yo voy a escribir, voy a escoger proverbios, por ejemplo. Entonces yo veo que Víctor, cuando enfrenta la tentación del mundo, él va a recordar los consejos de su mamá y su papá. Y va a poder recordar esos consejos. Y la atracción del mundo, él va a odiar lo que el mundo ofrece, porque va a odiar el pecado. De manera que va a ser más atractivo las verdades de Dios que las atracciones del mundo. Y yo escribo esta oración. Entonces ahí es un plan de acción, porque asimila la verdad de Dios, la escritura, y lo asimila en una forma muy práctica. Entonces esa es la belleza de un EBC. Y de hecho a veces toma media hora pasar por las 3 secciones. Entonces yo tengo que medir el tiempo. Por eso los EBCs a veces se tardan 90 minutos hasta 2 horas, porque no estamos acostumbrados a tomar la riqueza de la palabra y decir, ¿y qué voy a hacer ahora? Entonces, con estas palabras les animo a pensar en su propia vida y la diferencia que Dios ha hecho con estas 12 columnas y ese pasaje que seleccionaste. Y tratar de decir cómo invito a mis acampantes por medio de escribir en ese mismo proceso, de ver la riqueza de la palabra y la diferencia que puede hacer en sus vidas. Así que sigamos creando, siendo usados para Dios, de crear un EBC que lo usaremos en un campamento próximo, pero al publicarlo con excelencia y calidad, vamos a ver que traspasa la bendición un solo uso y va a bendecir a muchas generaciones de acampantes en los años por venir, por medio de publicarlo en el sitio
de CCI. Así que gracias. Sigamos creciendo. Quiero compartirles un testimonio. Cuando yo hice las 12 columnas sobre Santiago 1, versículo 22, Dios hizo un cambio muy grande en mi vida. De hecho, fue en la época en que estábamos formando el concepto de la plantilla para estudiar el género de literatura epístolas. Entonces, de hecho es un ejemplo provisto aquí en el libro de texto para estudiar epístola. Y cuando yo estaba luchando con el versículo de no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores, y llegaba a la etapa de la aplicación, yo me di cuenta que la implicación como maestra era grande, porque yo me di cuenta que como maestra a veces enseñaba simplemente dejándoles, estando satisfecha yo con que me pusiera atención, estando satisfecho con que podían articular con pensamiento crítico las verdades. Pero yo me di cuenta que estaba siendo partícipe, cómplice, en que mis alumnos se autoengañaban, porque no los ponía a practicar lo que es la palabra de Dios, a ser hacedor de la palabra. Y empezó a haber, ante una obediencia, ante esta revelación, empecé a buscar en todas las esferas de mi vida dónde estaba enseñando, simplemente como para poder que escuchara bien. Y yo decía, no, tengo que obedecer esto. Y tengo que ver en la esfera de CCI, había ya un énfasis en las prácticas supervisadas, porque decíamos, bueno, vamos a enseñar Labet, vamos a enseñar cómo dirigir un juego, pero no solo vamos a enseñar que se la pueden, qué significa el acróstico, vamos a ponerles enseguida a practicar cada letra cuando dirigen el juego. En la esfera de la consejería bíblica, en facilitando crecimiento, dijimos siempre vamos a enseñar la buena teoría del diálogo crítico, por ejemplo, pero que lo practican. Vamos a ponerles papelitos y casos de indisciplina, alguien se va a portar mal, para que el confidente tenga que practicar ese diálogo crítico ante casos de indisciplina. Entonces, en todos los materiales de CCI, tú verás, a raíz de Santiago 1:22, un esfuerzo de encaminar la persona, el alumno, hacia obedecer. Y quizás, como amo mucho el Ministerio de Campamentos, es el contexto ideal para poder ayudarles a ensayar un poquito el tiempo que Dios nos da con ellos en el curso, en los mini campamentos, en los campamentos con acampantes. Podemos ensayar cómo se vería en la práctica obedecer lo que Dios te ha indicado. Recuerda que no es un proceso automático, requiere tiempo de meditar, requiere ayuda y acompañamiento. Entonces, por eso tenemos los DBCs tan largos. O sea, de nuevo, es porque uno tiene que ver cómo ayuda el campero a ver si están estudiando la soberanía de Dios y qué hay con mi vida, qué diferencia hace el que yo puedo descansar mi ansiedad ante que Dios es sobre todo. Yo puedo confiar en Él. Entonces hago algo que me recuerda, pongo un póster, hago algo de manera que yo recuerde. No, Dios es soberano, Dios está en control. Entonces en todo lo que es la vida curricular de CCI se ve la evidencia que Dios tocó mi vida y que yo pude decir, en eso quiero aplicarlo y quiero ser obediente. Así que les invito a recordar la importancia de tu tiempo con la plantilla,
las 12 columnas y ver cómo impacta todo el EBC. Así que ese es mi testimonio sobre las 12 columnas y lo que es la obediencia, de ayudar a la gente a ser más que oidores, sino hacedores. Dios te bendiga. Gracias por poner atención.